Dead Rising 4 se convirtió en el juego más divisivo de la franquicia, debido a que realizó tantos cambios con respecto a sus antecesores, que mucha de la diversión e identidad de la saga desaparecieron en el proceso. Es por eso que en este video voy a explicarte qué aspectos cambiaron o le hicieron falta para que Dead Rising 4 se convirtiera en una entrega memorable de la saga. Ahora regresaremos a controlar a Frank West, una versión muy diferente del original que conocíamos en Dead Rising 1 y Case West. No solo es más grande, sino que también su rostro e incluso su actitud cambiaron drásticamente. La identidad de Frank siempre fue algo característico de la saga, porque su humor era seco, sarcástico y cínico, pero también era alguien herido y destruido tanto física y mentalmente. Ahora en Dead Rising 4 ya no es así. Y en su lugar, ahora es más relajado, es más gracioso y algunas veces tiene comentarios interesantes, pero otras veces son bastante pesados, por lo que básicamente él ya no es el personaje que conocíamos, por lo que podría verse más como una especie de parodia de lo que era antes. Entrando a la historia, Frank está retirado de su vida como reportero de acción y ahora trabaja como un profesor de fotografía en una universidad. Después de un mal sueño, recibe un mensaje de una de sus estudiantes, llamada Big Chu, quien lo convence de acompañarla en una investigación secreta a Willamette, la ciudad del primer juego, para descubrir algo que el gobierno trata de ocultar. Y esto hace que Frank recupere un poco de ese interés por conseguir una buena historia, tal y como había pasado en el primer título. Luego de esta cinemática, iniciarás un tutorial donde te muestran varias mecánicas de los juegos anteriores, junto a un par nuevas, entre ellas el sigilo. Ahora podrás agacharte, colocarte detrás de los enemigos y eliminarlos sigilosamente con un solo botón. Y aunque sí funciona en dificultades más altas o para ciertas mecánicas, el problema del sigilo es que no encaja con la filosofía caótica y exagerada de Dead Rising, donde el ruido era lo que menos importaba en los juegos anteriores. Y no me malinterpreten, no es una mala mecánica, pero sí se siente que no cuadra tanto con lo que nos habían acostumbrado antes. El combate también tuvo cambios significativos. Ahora, las armas arrojadizas, cuerpo a cuerpo y a distancia están categorizadas en ranuras distintas. Ya no puedes lanzar las armas a los infectados y muchas ejecuciones tanto normales como de armas combinadas se repiten constantemente o directamente las eliminaron para colocar otras más simples o con menos impacto. Además de esto, se implementó un exotraje que te permite eliminar una gran cantidad de infectados sin muchos problemas, con distintas armas y habilidades exclusivas que solo puedes utilizar con ese traje. Sin embargo, es una ventaja temporal que debes aprovechar antes de que la batería se agote. En dificultad normal, este exotraje es algo poco significativo, pero es mucho más apreciado en la dificultad de Viernes Más Negro. Pero entre tantos cambios, la cámara está de regreso para tomar fotos de los zombies, hacernos selfies con ellos mientras vamos en sigilo, e incluso nos servirá para una nueva mecánica de investigación y evidencia. Esto consiste en que al momento de que llegues a una zona, tendrás que fotografiar pistas hasta completar un medidor al 100%. Después, Frank juntará toda esa información y resolverá los cabos sueltos para que puedas avanzar en la historia o en la exploración. Y junto a esto añadieron dos nuevas lentes, la de visión nocturna para ver en zonas extremadamente oscuras y el analizador, que te ayuda a identificar elementos del entorno ocultos como huellas, dibujos, notas, códigos de acceso e incluso entradas ocultas o búnkeres. La utilidad de la cámara aumentó muchísimo en este juego y la usarás tanto en misiones principales como en la propia exploración del mundo, haciendo todo esto más significativo y complejo. Cuando terminas el tutorial, ya vas a poder tener acceso al centro comercial de Willamette. En la historia del juego se menciona que el centro comercial original fue demolido tras los eventos del primer juego, pero decidieron reconstruirlo, y justo cuando la inauguración sucedió en el Black Friday, un nuevo brote surgió y no terminó siquiera por tener un día de apertura. Con la reestructuración, ahora el lugar combina zonas, tiendas y decoraciones similares a las que podemos encontrar en los tres juegos anteriores.
Hay áreas con temáticas medievales, piratas, deportivas, y aunque aún falta el exterior, el centro comercial tiene una muy buena variedad. Algunas puertas o zonas sí te las vas a encontrar bloqueadas hasta que encuentres una llave explorando por el mapa o directamente hasta que completes ciertas misiones principales. Pero no te preocupes porque ya no hay un tiempo límite. Y sí, este fue uno de los cambios más polémicos, ya que la saga siempre se había manejado por tener misiones contrarreloj, y ahora ya vas a poder explorar, eliminar zombies, probarte ropa y hacer todo lo que quieras sin preocuparte por cuánto tiempo te queda en el reloj. En general, este puede ser un cambio positivo o negativo dependiendo de tu perspectiva. En lo personal, a mí me gustó mucho este cambio, pero sí siento que hubiera funcionado mejor implementar una opción de elegir un modo libre, sin tiempo, y otra clásica, algo parecido a lo que hizo Dead Rising of the Record, con la diferencia de que aquí sí podrías hacer misiones principales de la historia y el resto del contenido del juego. Por lo que en pocas palabras, Dead Rising 4 ahora se ha convertido en un juego mucho más abierto, libre y casual, pero a veces termina siendo inconsistente, ya que es muy fácil perder el ritmo de la historia si eres de los que se dedica a explorar primero y hacer el resto después. Para compensarlo, cada vez que terminas un caso, Frank te da un resumen de todo lo que viste anteriormente, desde fotos, evidencias, enemigos, personas con las que hablaste y más cosas por el estilo. Pero no será hasta completar el caso número 1 que desbloqueas el mundo abierto completo. Y créeme que tiene mucho por explorar, secretos que debes de resolver con la cámara, misterios, planos de armas, podrás conducir vehículos sin atorarte en barricadas como en Dead Rising 3, podrás conseguir coleccionables y liberar zonas seguras. Estas últimas tuvieron cambios bastante importantes porque ahora solamente te vas a poder encontrar una por distrito, y cuando desbloquees dicho refugio, automáticamente se pondrá de nivel 1 y aparecerán de 3 a 5 supervivientes que funcionarán como comerciantes de armas, vehículos y comida que podrás adquirir utilizando la chatarra que recolectas eliminando a los zombies o abriendo ciertos objetos. Y con cada nivel vas a ir desbloqueando más vendedores, beneficios y recursos, sustituyendo completamente los armarios que teníamos en Dead Rising 3. Pero un dato curioso es que, a diferencia de los juegos anteriores, este título no posee un ciclo diurno continuo. Es decir, que el tiempo del día va a cambiar según el caso en el que te encuentres y no más. Pero mientras tanto, puedes adquirir armas, vehículos y objetos si tienes el dinero suficiente, como en Dead Rising 2, y comprarlos con ellos. Pero si no, puedes salir y tomar lo primero que te encuentres y eliminar zombies o maníacos hasta juntar lo suficiente. Hablando de esto, pasemos a otro cambio negativo. ¿Recuerdas a los psicópatas que encontrabas en los juegos anteriores? Aquí fueron sustituidos por maníacos, versiones más light, entre comillas, que aparecen al avanzar en la historia y explorar el mundo. Muchos ya no tienen cinemática, diálogo o presentaciones complejas que te den cierto contexto de sus vidas o motivaciones de la misma manera que lo hacían antes. Y básicamente ahora el juego lo único que te dice es que vayas y los elimines. Claro que habrá algunos que reciben un poco de ese tratamiento en la campaña principal, pero no van a ser muchos. Este cambio fue uno de los aspectos negativos más fuertes, debido a que los psicópatas eran una de las bases de la saga, y quitarles mucho de ese impacto afectó demasiado a su identidad. Además que en dificultad normal vas a poder eliminarlos bastante rápido. La cosa es que algunos de estos eran terroríficos, otros representaban los pecados capitales y otros eran verdaderos psicópatas, pero a veces algunos eran similares al antiguo Frank, es decir, que eran humanos rotos por dentro que reaccionaron diferente a la situación del apocalipsis zombie. Así que ahora los maníacos se convirtieron en mini jefes sin alma ni personalidad, haciendo mucho más plano el mundo. Y el último cambio importante fue que aquí ya no existen finales múltiples en base a tus acciones, y en su lugar ahora solamente tendrás uno. Y esto estaría bien, si no fuera porque poco después del lanzamiento del juego anunciaron el DLC de Frank Rising, un contenido de pago donde controlas a Frank como un zombie. Y hasta que lo tengas adquirido, vas a poder desbloquear el verdadero final de Dead Rising 4, por lo que prácticamente te obligan a comprarlo para conocer su desenlace.
y este movimiento fue bastante criticado y afectó tanto a la reputación del juego que terminó por romper la confianza por parte de la comunidad. En pocas palabras, Death Rising 4 es distinto a las otras entregas. Aunque muchas cosas fueron cambiadas o eliminadas por completo, sigue siendo un buen juego con una bonita temática navideña, reestructuración del mapa, exploración entretenida y compleja, y una historia contada de forma diferente. Pero honestamente no se siente como un Death Rising. Muchas de las cosas que lo hacían único sufrieron tantos cambios que si estabas acostumbrado a las entregas anteriores, constantemente sentirás que algo hace falta vayas a donde vayas. Sin embargo, tú dime, ¿qué opinas de este juego? ¿Lo compraste? ¿Lo jugaste? ¿Lo terminaste? ¿Qué tal te pareció? Te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.